Bien, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes. Denme un segundo que tengo acá una retroalimentación rara. Listo, acá está. Bien. Perfecto, muy buenas tardes. Es un placer estar con ustedes de nuevo en nuestra primera emisión de este año del Seminario de Filosofía y Videojuegos, ¿no? El año pasado habíamos estado trabajando, pues leyendo realmente qué es lo que hacemos los filósofos cuando hacemos seminarios. Leímos un libro en más o menos 8 sesiones, que fue el libro de Bosquejo de una metafísica del videojuego del profesor Joaquín Antonio Ciabra Fraile. Es un libro sugerente, están los videos por ahí disponibles si de pronto queremos repasarlos y revisar un poco el contenido que hay allí. Este semestre quiero arrancar justamente con este libro que se llama Archeogaming, An Introduction to Archaeology in and of Video Games, o sea, como Archeogaming, una introducción a la arqueología en y de los videojuegos. El autor es, bueno, como ustedes lo ven ahí en línea, es Andrew Reinhardt. Y este es un libro muy simpático, permítanme hacerles un... que el autor distribuyó en marzo 21 de manera gratuita, pues ante la situación, ante la pandemia del COVID, ¿no? Por todo este giro virtual que al final de cuentas se estuvo dando durante la pandemia, en particular después de las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud de que los videojuegos podían ser una muy buena manera de sobrellevar, pues hasta cierto punto, la soledad y el aislamiento durante la pandemia, ¿no? Bueno, por lo menos durante el 2020. Posteriormente, unos meses después, dijeron que la adicción a los videojuegos era muy peligrosa, que había que prestarle atención, pero bueno, esa es la Organización Mundial de la Salud, nosotros no vamos a hacer preguntas a ese respecto. Quiero que leamos este texto. Ahorita hago una muy rápida introducción. Este texto fue publicado en el 2018. Acá lo tenemos, año 2018. Entonces es un texto relativamente reciente. El texto de Bosquejo de una metafísica de los videojuegos es un texto del 2012, publicado en 2013. Entonces, pues digamos, ya llevamos casi 10 años. Este libro es muchísimo más reciente. Existe versión en español del libro. Lamentablemente no la tengo, no la he conseguido. Entonces, pues me he ceñido un poco al texto en inglés, ¿no? Que es el que él mismo nos ha regalado desde su propio sitio web. Hay un sitio web de Archeogaming. Yo los invito a que lo visiten, lo tengamos en cuenta. Es un sitio web interesante en el que pues el autor va mostrando un poco, digamos, como algunas aplicaciones de este tipo de conceptos, algunos usos de lo que él mismo ha hecho sobre el tema de Archeogaming. Entonces yo creo que podríamos copiar la dirección acá. Denme un segundito, copiémosla, perfecto. Y bueno, pues ahí podríamos arrancar. Este libro está compuesto, tiene una dedicatoria preciosa, ¿no? For my dad, para mi papá, que me introdujo tanto a la Odisea de Homero como al Space Invaders de Nishikado, ¿no? Entonces, pues digamos, como dicen por ahí, hijo de friki sale friki para ambas cosas, tanto para la literatura y los estudios humanísticos, como también para el abordaje de los videojuegos. El libro está compuesto de, en sentido estricto, 4 capítulos y un apéndice, más un glosario y pues los elementos propios de un libro, bibliografía, conclusiones, trabajos citados, juegos citados, etc. En este sentido, yo quisiera, y creo que es el ejercicio que vamos a realizar, si todo sale bien, vamos a dedicarle más o menos una sesión a cada uno de los apartados. No sé si hayan personas nuevas que están viendo esto, es muy probable. El ejercicio del seminario, tal como nosotros lo hemos llevado a cabo, es en particular un ejercicio de lectura. La idea es que en algún momento podamos contar con invitados que estén con nosotros y que pues nos ayuden de una u otra manera a retroalimentar el contenido, pero bueno, hasta ahora no hemos podido contar con ellos. Hasta ahora pues hemos sido nosotros el equipo de filosofía y videojuegos, y pues lo vamos llevando a cabo. Así que vamos a hacer una sesión por cada uno de estos capítulos. En particular, hoy miraremos la introducción, que son alrededor de 23 páginas, bueno, de la página 1 a la 23 más o menos. Luego tendremos capítulo 1, que es pues Real World Archeogaming, ¿sí? O sea, como un Archeogaming del mundo real.
En el capítulo 2 jugando como arqueólogos. En el capítulo 3 tratamos de los videojuegos como sitios arqueológicos, que es una tesis muy sugerente. De hecho, con ella termina la introducción y pues finalmente le da título al tercer capítulo, y yo creo que es una intuición muy sugerente que vale la pena tener en cuenta. Bueno, finalmente pues en el capítulo 4 habla de la cultura material y de lo inmaterial, y tiene una conclusión, un apéndice a propósito de No Man's Sky, ¿sí? Bueno, habla incluso de un código de ética. Eso ahorita al final de la introducción, cuando nos explica qué capítulos va a tener el libro, lo va a mencionar. Tiene un glosario muy sugerente, trabajos citados, juegos citados, un índice, y está bien. Son total 236 páginas, lo cual quiere decir que si tenemos más o menos una introducción, 4 capítulos, una conclusión y un apéndice, podríamos estar durando en este seminario alrededor de unas 5, 6, incluso porque no eventualmente 7 sesiones, ya que el capítulo 3 es un capítulo bastante largo, tiene casi 80 páginas, entonces dudo que lo veamos en una única sesión. Es muy probable que ese capítulo 3 lo vayamos a trabajar en 2 sesiones. Entonces digamos que quiero simplemente como arrancar con esta formulación, porque pues justamente me parece interesante que podamos arrancar viendo un poco la estructura de nuestro libro. En estos días estuve en contacto, tuve la oportunidad de contactarme con un perfil de Instagram que se llama Arqueología Urbana Chile, que es una persona que está muy interesada en este tema del arqueogaming, porque es una persona que se dedica a la arqueología. Bueno, si estás en línea te saludo, mi nombre es Manuel Palacio. Usualmente en Instagram, cuando uno maneja estas cuentas institucionales, pues tiene el nombre institucional. Entonces pues bueno, es un placer que estés acá. Ojalá en algún momento tengamos la oportunidad también de tenerte como invitado y comentar algunas de las ideas que tenemos y que muy seguramente van a surgir de la lectura de este trabajo. Bien, entonces pues básicamente vamos a arrancar. Y antes de arrancar, simplemente quiero hacer una muy pequeña consideración. Bueno, acá viene a propósito de los agradecimientos. Quiero hacer una pequeña consideración respecto al concepto de arqueogaming. No sé si hay una traducción literal al español del nombre, porque el libro incluso en español se titula Arqueogaming. Supongo que una arqueología de los videojuegos, pero como el subtítulo lo dice, el libro quiere ser una arqueología en los videojuegos y de los videojuegos. Y eso nos lo va a decir en distintos momentos a lo largo de la sesión de hoy. A mí me parece muy sugerente el ejercicio que está haciendo en este caso el profesor Reinhardt, ¿sí? El profesor, se me olvidó, sí, Andrew Reinhardt, de vincular una disciplina de las ciencias humanas, sociales si se quiere, como la arqueología, aplicarla específicamente al estudio pues, en este caso de los videojuegos, y en general pues a los horizontes de producción digital. Hace ya varios años, acá en Colombia, el profesor Alain Musset, un profesor francés que hizo su tesis doctoral sobre el agua en México y demás, él es geógrafo, escribió un libro que salió publicado en una universidad colombiana que se llama Geohistoria o Geoficción. Y él va a fraguar este concepto de geoficción. Realmente ya existía, simplemente lo va a tomar como una especie de banderita de caballito de batalla, digámoslo así, de punta de lanza, y va a abordar una serie de escenarios de ficción desde una perspectiva geográfica. Y él tiene un supuesto muy sugerente. Él insiste en que asumir que la geografía tiene que ser únicamente geografía física, y pues geografía física de un espacio empírico, un espacio de lo que llamamos mundo exterior, etcétera, pues es una reducción epistémica de lo que es la geografía. Creo que de hecho tengo el libro a la mano. Denme un segundito a ver si se los puedo compartir. Sí, tal cual, tenemos el libro a la mano. Acá está. Este es el libro de Geohistoria o Geoficción, Ciudades Vulnerables y Justicia Espacial, ¿sí? Entonces, pues bueno, es un libro que la verdad yo se lo recomiendo. No tengo ni idea si está digitalizado, no sé si se consigue online, pero es un libro que, como digo, está haciendo un ejercicio de articulación de unas ciencias sociales, en este caso pues la geografía, a espacios de ficción, que bien puede ser el cine, la literatura, el teatro y naturalmente pues los videojuegos.
Bien, este es simplemente una referencia, repito, porque me llama la atención que hay un vuelco de las ciencias humanas a pensar los videojuegos desde una perspectiva disciplinar y desde una perspectiva, digamos, de una episteme muy propia. Y eso a mí me parece un ejercicio sumamente valioso porque hasta hace unos años, un par de décadas, desde las ciencias humanas el estudio de los videojuegos era irrelevante hasta cierto punto, no se consideraba como algo necesario, algo serio, etcétera. Y creo que este tipo de propuestas, ¿no? El de Archeogaming que vemos en pantalla o el de Alain Musset, Geohistoria o Geoficción, son ejemplos de cómo las ciencias humanas tienen muchísimo. Ciencias humanas, ciencias sociales, ciencias de la cultura, como las querramos llamar, tienen muchísimo que aportar a la comprensión, pues, de un fenómeno tan importante como lo son los videojuegos. Bien, entonces vamos a arrancar con este texto. En principio los seminarios están, pues, tal como el formato que hemos venido manejando, están pensados para hacerse los días martes. Sé que había dicho que era ayer, hubo un cruce de horarios laborales y no pude hacerlo. Entonces lo vamos a hacer los martes, 6 de la tarde. Y pues repito, durante este semestre, es decir, o por lo menos las próximas 6-7 semanas, estaremos leyendo Archeogaming todos los martes a las 6 de la tarde. Estos videos también van a quedar colgados posteriormente en la plataforma, en nuestro canal de YouTube de Filosofía y Videojuegos en YouTube. Y pues también van a quedar colgados en Twitch, pero pues en Twitch duran más o menos una semana, ¿no? 15 días creo que son. Entonces, para dejar una especie de repositorio de nuestras lecturas, los colgamos también en la plataforma de YouTube y pues ahí van a estar accesibles. Bien, vamos a arrancar rápidamente con la presentación. Tengo, digamos que la idea, cuando el texto fue en español, el pasado, el de Bosquejo de una metafísica de los videojuegos, fui leyendo el texto en la mayoría de los casos casi que en live, íbamos haciendo algunas reflexiones y demás. Esta vez quiero cambiar el formato, he decidido preparar, digamos, la lectura. Tengo algunas ideas ya subrayadas, algunas anotaciones. Quiero hablar un poco sobre eso, sobre mi lectura, sobre estas anotaciones. Y pues de todas maneras ahí está el libro, ¿no? Ahí está el libro si lo queremos mirar y demás. Entonces, bueno, estos son los reconocimientos que hacen parte importante de todo libro. Y de estos reconocimientos me llamó poderosamente la atención, no lo había escuchado, que ya había existido un primer evento internacional de Archeogaming que fue en el 2016 y se llevó a cabo en la Universidad de Leiden, Leiden supongo, o Leiden, no sé cómo se pronuncia, si es alemán sería Leiden. Y me llamó poderosamente la atención que este concepto ha tenido ya cierta historia. Repito, porque para mí, yo lo vine a conocer más o menos en el 2019, comenzando el 2020, justamente a propósito del libro gratuito en internet. Entonces, pues saber que este concepto ya tiene cierta historia y que ha sido utilizado para pensar los videojuegos desde una perspectiva arqueológica, pues me llamó poderosamente la atención. En algún momento, ojalá pueda llegar, digamos, a las memorias de estas conferencias. 2016, por ejemplo, la tenemos subrayada en la University of, no tengo ni idea cómo se pronuncia esto, ¿sí? O también tenemos una en el 2015, ¿sí? En su Challenge the Past. Retos del pasado o reto del pasado. Bien, los agradecimientos finalmente, y pues el autor Andrew Reinhardt pues les agradece a familia, lectores y demás personas que intervinieron para mayo del 2018, lo cual quiere decir que es un libro que todavía es bastante actual. En términos generales, en conceptos editoriales, se considera que la ventana de observación de una publicación académica es de alrededor de unos 7 años. En particular, de un libro son entre 5 y 7 años. Por ventana de observación entendemos lo que en teoría, según los estudios bibliométricos, dura una publicación vigente. ¿Sí? Entonces, si un texto sale en el 2018, digamos que tiene vigencia en principio, si es un libro de investigación y más, hasta el 2025. Quiere decir que estamos leyendo un texto con plena actualidad académica. Esto naturalmente son convenciones, las digo porque pues me muevo entre estas convenciones, pero pues podríamos leer este libro en cualquier otro momento más allá de su actualidad y disfrutar de las ideas contenidas en él. Entonces, bueno, vamos a arrancar, y la introducción empieza justamente con un prólogo que nos va a arrojar diferentes fechas.
y en cada fecha pues nos va a describir una serie de sucesos y nos va a mostrar que todo eso tiene que ver con la arqueología. Yo no soy arqueólogo, yo soy filósofo. Mi primer acercamiento a la arqueología naturalmente fue Indiana Jones, luego posteriormente Tomb Raider, luego Nathan Drake, y ya luego con el tiempo me di cuenta que la arqueología era una disciplina histórica supremamente importante. He conocido a algunos arqueólogos a lo largo de mi vida que hacen investigación de campo, es decir, están en las excavaciones y demás. También los he conocido algunos que trabajan en archivos, bibliotecas y esto, pero pues nunca me he introducido profundamente a esto. Así que yo agradezco todas las aclaraciones que hace el profesor Reinhardt a propósito de qué es la arqueología, repito, porque pues mi formación no es la de arqueólogo. Dice que en el 2014 en el desierto de Alamogordo en Nuevo México se encontraron unas cajas que fueron enterradas en 1983. ¿Sí? En ese momento lo que hicieron fue encontrar unas printed cardboard, o sea, unas tarjetas impresas y algunas páginas de lo que parecía ser un manual de instrucciones. Y dicen que estas fueron todas las pruebas que necesitaron para marcar el lugar con una X. Y finalmente ahí excavaron y encontraron una cantidad, cientos de cartuchos de un juego de Atari. Hoy en día, pues él no nos lo va a decir acá como para dejar la inquietud. Sabemos que se trata del juego de E.T. Eso fue un fenómeno a nivel, pues, en el mundillo de los videojuegos fue un fenómeno que atravesó fronteras, y de hecho esos cartuchos de Atari hoy en día se pueden conseguir en algunos mercados a un precio altísimo. La razón por la cual Atari enterró esos cartuchos fue simplemente que el juego de E.T. cuando salió en el 83 fue tan malo y se hizo a las carreras, se hizo de mala manera, no se respetaron los procesos, el videojuego se lanzó incompleto, etcétera. No habían posibilidades de hacer upgrades ni actualizaciones en línea como hoy en día. El videojuego fue un fracaso pese a que la película de E.T. fue un éxito, y al punto de que para que el juego no diera tantas pérdidas y para que Atari no cayera en sus valores económicos y demás, decidieron enterrar estos juegos como si se tratara de un error, ¿no? Unos cuantos años en el futuro, 30 años en el futuro, un poquito más, fueron reencontrados gracias a un tweet de uno de los desarrolladores del juego. Es 1996, dice él, y yo estoy trabajando en el monasterio de San Francisco en Grecia, intentando resolver algunos tipos de rompecabezas, puzzles, ¿sí? Cerca de caer y de enfrentar mi muerte en muchas ocasiones, buscando la tumba de un rector o de un gobernador de la Atlantis. ¿Sí? Dice que acababa de recibir su grado en arqueología y se siente bastante bien, ¿sí? Ponerse a jugar como Lara Croft en su primera vez. Y entonces obviamente es un ejercicio de un arqueólogo jugando a ser un arqueólogo. Bueno, Lara Croft es muchas cosas, entre ellas arqueóloga, pero pues en este sentido es una mixtura entre un personaje histórico, es decir, el autor del libro, y un personaje del mundo de los videojuegos, es decir, Lara Croft, ¿no? Finalmente nos dice, tenemos 2017, ¿sí? Y hemos aprendido acerca de que el cambio climático puede implicar migración masiva de muchas personas. Le llama la atención al autor poderosamente el juego de No Man's Sky. Dice, is the first video game, es el primer videojuego para mostrar que muestra o que presenta una catástrofe accidental que ha obligado a todos los seres humanos a evacuar en masa, a volar en masa, ¿no? Y que ahora, pues en el contexto del juego, se pueden conducir algunas investigaciones arqueológicas de todo ese tipo de espacios. El juego de No Man's Sky fue muy sugerente en su momento porque fue un juego que prometió llevar la creación procedural prácticamente hasta el infinito. Ninguna creación procedural puede ser llevada a cabo hasta el infinito. Él no lo va a explicar más adelante por qué, pero digamos es una hipérbole. Y eso hace que se creasen una gran cantidad de mundos a lo largo del juego.
virtualmente imposible visitar para una sola persona, pero en comunidad se puede hacer. El gran problema del juego inicial es que no tenía esta noción de comunidad, y bueno, el juego tuvo sus bemoles, pero él hace una reivindicación arqueológica del juego y le llama poderosamente la atención. Termina este prefacio diciéndonos: estos escenarios son ejemplos de arqueogaming. Y si nosotros nos ponemos a mirar, son 3 escenarios completamente dispares, ¿no? El primer escenario consiste justamente en Atari, que enterró sus juegos y posteriormente, casi 30 años después, fueron desenterrados. Luego trata de un arqueólogo jugando a ser un arqueólogo en un videojuego, una arqueóloga en este caso, y luego trata del contenido de un videojuego. Todo esto hace parte de lo que es arqueogaming. Entonces la pregunta es: ¿qué es exactamente arqueogaming? Y entonces él va a arrancar justamente formulando la pregunta y respondiéndola. Nos va a decir que arqueogaming, en un sentido bastante amplio, sí es la arqueología que se da en y de los videojuegos, ¿no? Ahí tenemos ambas preposiciones, in, o sea, en, y tenemos la otra preposición de of, o sea, de. Es decir, arqueogaming no solamente es la arqueología en los videojuegos, ¿sí?, del mundo de juego dentro del juego, sino que también es la arqueología de los videojuegos en nuestro contexto del mundo humano, en nuestro mundo empírico y demás. Nos va a definir en este sentido, y es un contraste en definiciones que va a hacer constantemente. Va a definir arqueogaming y va a definir la arqueología para que encontremos su paralelo, y va a hablar de que la arqueología es el estudio de lo antiguo, bueno, aun cuando también del pasado antiguo, pero también del pasado reciente, a través del material que queda, ¿no? Y que sirve de una manera un poco amplia para tener una comprensión de lo que es la cultura humana. En arqueogaming nos dice, segundo subrayado, la arqueología no es usada simplemente como una metáfora o como una analogía, ¿sí?, sino que realmente se trata de arqueología. Y por eso decía que me llamaba poderosamente la atención el paralelo con el texto de Alain Musset de Geoficción, porque Alain Musset insiste en que el ejercicio geoficcional es geográfico, de la misma manera que insiste el profesor Reinhardt que el ejercicio arqueológico de videojuegos es arqueología. Y me llama poderosamente la atención porque eso, digamos, primero nos va a romper eso que llamaba Husserl en la fenomenología, la actitud natural, ¿no? Esa idea de pensar que lo que existe en sí mismo es el mundo empírico, ¿no? Un mundo de cosas, básicamente. Y segundo, me llama poderosamente la atención porque es una forma de tomarnos en serio desde una perspectiva académica, epistémica, rigurosa, el ámbito de los videojuegos, que en mi parte como filósofo pues es algo que me interesa. Nos va a lanzar su tesis inicial, digamos que es una tesis que nos va a repetir muchas veces, y es que los juegos digitales son sitios arqueológicos. Tiene una nota al pie, la he subrayado porque me llamó particularmente la atención, así que quiero que vayamos rápidamente a la nota en pie. Me fui mucho. La nota en pie, que es la número 3, nos dice lo siguiente, ¿sí? Nos dice que Adam Chapman lista como una de las funciones de los videojuegos o de los juegos en general ser sitios de herencia que funcionan como una forma de historia vivida. Es interesante, ¿no? Hace no mucho salió la noticia, no la tengo muy fresca realmente de dónde fue ni cuál fue exactamente el hallazgo, pero se encontró un juego, ¿sí?, una especie de juego con sus fichas de unos cuantos miles de años atrás en el pasado, y pues eso es altamente significativo arqueológicamente. Encontrar un juego no solamente habla de la cultura, o sea, de cuál es el tipo de representaciones y conceptos que tenemos para jugar, sino incluso de aspectos tan simples como cuáles son los materiales que se utilizan para hacer este tipo de fichas o de elementos de juego y demás. Es una reflexión llamativa, así que pues por eso la hemos subrayado. Volvemos a nuestro texto. En este sentido, los juegos digitales o los videojuegos, ¿sí?, que se entienden como sitios arqueológicos, ¿sí?, por sus paisajes, sus artefactos y los espacios dentro de los juegos, ¿sí?, también pueden ser entendidos como environments, o sea, como ambientes arqueológicamente construidos, ¿no? En un sentido pues digital, pero que tienen un trasfondo, ¿sí?, arqueológico. O como lo tengo ahí en la tesis de la derecha, es posible una comprensión arqueológica de los videojuegos. Es posible.
En este sentido, vamos a diferenciar, vamos a hacer una distinción obvia, lógica y consecuente, ¿sí? Que es normal cuando nosotros hablamos de mundos virtuales, pero que todavía resulta epistémicamente un poco débil porque se nos van mezclando y él lo va a mostrar más adelante. Él va a decir, mira, vamos a tener dos niveles, un nivel in-game, el cual lo va a llamar mundo sintético, pues como por ponerle un nombre, y un extra game, o sea, algo por fuera del juego, que lo vamos a llamar mundo natural. Sí, es la definición que él utiliza, tiene sentido. Nosotros tradicionalmente cuando hablamos de videojuegos, o así se habla mucho en los Games Studies, algunos hablan de el mundo de juego y el mundo real. Pero eso, como lo hemos visto en el seminario anterior, tiene un problema, y es que o sea, si yo entiendo que hay un mundo real, el conjunto de lo real, pues resultaría que el mundo de juego está por fuera del mundo real. Así que el mundo de juego de una u otra forma sería irreal. Pero el mundo de juego es real. O sea, de verdad, realmente existe un mundo de juego. Ah, que lo que pasa es que es ficcional. Bueno, pero es que lo ficcional no es lo opuesto a lo real en este sentido. Entonces surge esa gran discusión que venía ya desde el siglo XVII con Berkeley, con Messier Descartes, ¿sí? Y que acompaña también al siglo XIX, Schopenhauer, Dilthey y demás. Y es cómo puedo entender el mundo de las representaciones imaginativas, poéticas, artísticas, y la formulación de nuestro mundo empírico. A mí me gusta la formulación de mundo empírico, es lo que tradicionalmente, incluso lo digo todo el tiempo y aparecen por ahí en mis notas, para referirme a esto que llamamos mundo natural. La denominación no es mía, es de Husserl, la utiliza hasta cierto punto también Dilthey, y Husserl habla en su texto Experiencia y Juicio. Husserl va a decir que existen dos tipos de mundo, ¿no? El mundo específico, que se arma a partir de una tematización de los objetos del mundo, o sea, el mundo de la ciencia, el mundo de las artes, el mundo de la literatura, ¿sí? Y va a existir un mundo previo, que es el mundo de la experiencia, es el mundo en donde justamente todos los otros mundos tienen lugar. En este sentido fenomenológico, en este sentido de Husserl, ¿sí? Este mundo natural sería el mundo de la experiencia, o sea, el mundo empírico, por ponerle algún nombre, o también Husserl lo llamaba mundo 1, pero pues eso ya me suena un poco raro, ¿no? Prefiero la denominación de Erfahrungswelt, o sea, mundo de la experiencia, y lo contraponemos pues a otro tipo de mundos. Ahora, no es que sea una contraposición radical, no es que el mundo de juego sea opuesto al mundo natural. Simplemente estamos diciendo que estos mundos sintéticos pues funcionan en una configuración de mundo sintética, mientras que el mundo natural hace referencia a la naturalidad propia del mundo. Repito, es una distinción que todos hacemos, diferenciar lo ficticio de lo real, desde Don Quijote, desde Sócrates hasta la fecha, ¿no? Don Quijote, que confundía molinos con gigantes. Sabemos que necesitamos hacer esa distinción, pero cada vez que nosotros empezamos a estudiar los escenarios de ficción, nos damos cuenta que cada vez nuestras narrativas de lo que es el mundo natural, el mundo real, el mundo empírico, ¿sí? Nuestras narrativas, nuestras representaciones, nuestras fotografías, las pinturas, las descripciones, van tomando una forma más o menos ficcional. El autor que les mencionaba hace un rato, Alain Musset, el del libro de Geoficción, él dice que tiene una consideración bien bonita. Dice que en las grandes ciudades en particular, pero se puede ver en otros contextos, en las grandes ciudades pasa eso. Por ejemplo, yo vivo en Bogotá. Bogotá es una ciudad muy grande, tiene alrededor de 8 o 9 millones de habitantes y bueno, tiene una extensión relativamente amplia. Cuando a mí me hablan de Bogotá, he vivido en Bogotá toda mi vida prácticamente, ¿sí? Entonces yo conozco Bogotá. Naturalmente no conozco toda Bogotá, no conozco absolutamente todo lo que es Bogotá. De tal manera que lo que yo digo cuando digo conozco Bogotá y describo Bogotá y empiezo a hablar de hechos, circunstancias, situaciones, cosas, pues tiene una dimensión interpretativa, representacional y hasta cierto punto ficcional, si lo queremos poner entre comillas. Bien, esos son problemas que naturalmente están un poco en una comprensión ontológica o, si se quiere, metafísica
de ahí el texto de voz que dejó una metafísica del videojuego, y creo que de una u otra forma siempre se nos van a aparecer. El autor establece la diferencia, la aceptamos, repito, porque todo el tiempo la estamos haciendo, de una diferencia in-game, synthetic world, o sea, un mundo sintético, y un extra game, o sea, un mundo natural. Cualquier videojuego, desde Pac-Man hasta Super Meat Boy, puede ser estudiado arqueológicamente. Y es una premisa muy sugerente porque automáticamente nos está diciendo que no solo los videojuegos que se estudian o que se toman desde... Perdón, no solamente los videojuegos que tienen un contexto arqueológico, o sea, no sé, los de Indiana Jones en los 90s, Lara Croft en los 2000, Nathan Drake después, y bueno, de tanto en tanto salen juegos sobre arqueología, ¿sí? Sino que en sentido estricto no se trata únicamente de un contenido dentro del juego, sino que se trata también de un enfoque con lo cual podemos estudiar el juego. Los videojuegos, sigue ahí más adelante y lo tenemos subrayado, contienen su propio Real World Player and Developer Cultures. O sea, los videojuegos contienen sus propios jugadores de mundo real y sus propias culturas, digamos, desarrolladores culturales o culturas que se desarrollan, ¿sí? Los cuales solamente existen dentro del espacio de juego. Naturalmente, cuando nosotros vemos esto, es algo que cuando uno juega es evidente, y eso lo llamamos inmersión, ¿sí? Hay juegos, en particular juegos que tienen un mundo abierto, pienso, no sé, por ejemplo Red Dead Redemption, pienso por ejemplo incluso Assassin's Creed Odyssey, ¿no? Donde, por no citar los típicos de Lara Croft y demás, donde pues nosotros vemos que hay, o sea, el mundo vive y uno como jugador avatar vive dentro del mundo, o sea, pero de todas maneras es como si el pueblo de una u otra forma viviera, ¿sí? Los personajes se mueven, van de un lugar a otro, en la noche hay menos gente en las calles, en el día hay más gente, ¿sí? Hay cierto tipo de negocios que están abiertos y uno puede comercializar y demás. Entonces ese tipo de espacios van generando una forma de mundo real para el jugador y para los personajes dentro del juego, ¿sí? Que solamente existe dentro del juego. Yo me acuerdo que yo soy filósofo y obviamente me ha encantado la saga de Assassin's Creed. En particular cuando salió Assassin's Creed Odyssey, yo estaba así con el hype al extremo y lo empecé a jugar y me encantó, ¿no? Sí, y todavía me sigue encantando. Yo llevo jugando una partida de más de 150 horas y ahí le sigo dando. Y me acuerdo que eché muchísimo de menos que uno no le pudiera rezar a los dioses. Porque, oye, pues porque no sé, me parecía que le faltaba como una especie de mecánica para rezarle a los dioses. Y le puse un tweet, escribí ahí en Twitter a Ubisoft y pues nunca me lo respondieron, pero bueno, hice el intento, justamente porque para mí ese era un aspecto importante de la inmersión, ¿sí? No obstante, pues bueno, eso no está en el juego y obedece pues a muchos temas de diseño, pero en particular nosotros podemos decir que por ejemplo en juegos como Assassin's Creed Odyssey hay toda una cultura religiosa ahí. ¿Qué es una cultura religiosa basada en la antigüedad griega? Sí. ¿Coincide con la de la antigüedad griega? No, seguramente no. Naturalmente hay estudios históricos, arqueológicos, geográficos y demás a la base, pero pues es una representación de cómo se vivía ese mundo religioso allí, ¿sí? Lo mismo pasa en la reconstrucción del Partenón, por ejemplo. Lo mismo pasa en la reconstrucción del templo a Poseidón en Cabos Unión, del cual hoy en día solo quedan ruinas, pero sí podemos establecer una reconstrucción. Y esta reconstrucción no nos dice cómo eran las cosas en su momento, nos dan una visión bastante cercana. Y si uno se pone a mirar los diarios de desarrollador en particular, digamos, del templo de Cabos Unión, nos damos cuenta que hubo un ejercicio arqueológico profundo, ¿sí? Entonces es una representación muy cercana de cómo se veía el templo hace 2000 años más o menos, sí, un poquito más. Pero más allá de eso, o sea, esta representación no solamente habla de cómo se veía el templo griego hace 2000 años, sino habla de nosotros, de cómo nosotros también lo estamos viendo. Y por eso, y es una tesis importante, ¿sí? La idea, pues justamente esta es la que estamos explicando, y es que los videojuegos contienen un mundo real y un desarrollo cultural que existe únicamente en su espacio de juego. Y ahí es donde nosotros entendemos por qué surge una idea como arqueogaming, ¿sí?
hay muchos mundos de juego que pueden perderse en el momento en el que los juegos dejan de jugarse, ¿sí? Pero eso no solamente cuentan historias dentro del mundo del juego, sí, es cierto, pero sino que también las cuentan respecto a nosotros que hemos diseñado, creado y jugado ese tipo de juegos. Eh, viene a continuación una distinción epistémica. La epistemología es importante para decir que nosotros hacemos cosas serias en la vida. Entonces, pues el autor de tanto en tanto va a volver sobre ello. A mí me parece válido. Naturalmente, digamos que desde la filosofía, pues la filosofía, por lo menos tal como yo la concibo, no se entiende como ciencia. Entonces nos hemos descargado un poco de este requerimiento epistémico, pero entiendo que pues, las ciencias erigidas como tales, ejemplo la arqueología, insistan en este tipo de matices. Dice que el arqueogaming, este estudio, difiere de la arqueología de medios o la arqueología mediática, supongo, no sé cómo traducirlo, ¿sí? Y de los estudios de juegos, ¿sí? Tal como será explicado un poquito más adelante, ¿sí? Básicamente el arqueogaming, ¿sí? Literalmente entiende, interpreta los juegos como sitios, como ambientes construidos, como paisajes y artefactos, ¿sí? Que no se diferencian de ningún otro sitio en la Tierra que haya sido manipulado, gestionado y transformado por gente en el pasado o en el presente. Entonces, esta es una definición. Vamos a ponerlo acá porque pues es nuestra primera definición real, ¿sí? Definición de arqueogaming. Y entonces entonces me parece que es una definición acá importante, justamente porque es la primera página y nos está diciendo, mira, la arqueología es esto, nosotros hacemos esto, se parece sí mucho, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un desplazamiento de las condiciones fácticas en las que se lleva a cabo la arqueología. Ahora lo vamos a mirar más adelante. Nos va a dar acá 5 definiciones de lo que es arqueogaming, ¿sí? Entonces vamos a revisarlas rápidamente y pues iremos como sacando ahí un poquito las ideas puntuales. Dice, arqueogaming es el estudio de los digamos, de los videojuegos físicos, así como de los metadata que rodean los juegos en sí mismos, ¿sí? Entonces dice, esta es una aproximación que también tiene la arqueología de medios, lo voy a traducir así, la cual ve un juego como un artefacto físico, ¿sí? Mira la caja, mira el manual, los discos, los cartuchos, explora su historia, ¿sí? De uso, la manera en que las personas lo utilizaron, etcétera, ¿no? Y nos pone el ejemplo de la excavación de Atari del 2014. Entonces allá nos remita el capítulo 1, lo miraremos la otra sesión. Creo, yo recuerdo haberlo visto, no sé si todavía está en línea. Creo que todavía está un documental que hizo Netflix a propósito de esta excavación. Bueno, no sé si lo hizo Netflix, pero estaba en Netflix. A propósito de esta excavación de los cartuchos de juegos de Atari. Valdría la pena verlo, no tiene desperdicio, ¿no? Entonces, una forma de entender el arqueogaming es esta: es el estudio de los videojuegos como cosas físicas. O sea, podríamos hacer desde una perspectiva de arqueogaming un estudio arqueológico de las distintas formas en las que se han presentado los juegos. Ejemplo, cartuchos. Sí, por ejemplo en la NES y en la Super NES, en Nintendo y Super Nintendo, ¿sí? Posteriormente fueron CDs, posteriormente fueron Blu-rays, pero también existen a manera de tarjetas como las tiene hoy en día el Nintendo Switch, por ejemplo, bueno, etc. Entonces, una primera forma de esto es entender que el arqueogaming estudia el objeto físico que es en el que está, digamos, asociado a un videojuego. Hace pocos días estaba hablando con unos amigos sobre Castlevania. Porque acá pauta publicitaria, autopublicidad, acabo de escribir un texto que se llama La filosofía de Castlevania, está disponible en Amazon, si quieren darle una mirada, bienvenidos, vayan por allá. Estaba hablando con unos amigos y ellos me estaban diciendo que la primera portada del primer Castlevania era una especie de remanufactura de una obra de arte que se había publicado en los 70s, ¿sí? Con inspiración vikinga, una obra de arte, digamos, no de las que están en museos tradicionalmente, sino de estas que están simulando como juegos de rol y demás. Y yo no sabía, me puse a mirar, tienen toda la razón, y pues uno estudia y ahí se encuentran las comparativas, y me llamó poderosamente la atención cuando estaba preparando esta lectura, y es justamente eso. Yo en principio lo había pensado como, oye, pues son cuestiones circunstanciales, pero la portada de los videojuegos
tiene justamente una dimensión arqueológica y uno lo puede hacer. Por ejemplo, en la saga, en las últimas ediciones especiales de los juegos de Castlevania, tanto en el Castlevania Collection, que salió en el 2019, como en el Castlevania Advanced Collection, que tiene los juegos que salieron para el Game Boy Advanced. En ambas versiones de las colecciones vienen como un bonus, un libro digital en el cual se muestran las portadas, las variaciones de las portadas, cómo esto salió en Occidente de alguna manera y en Japón de otra, y todo eso es susceptible de un análisis desde el arqueogaming. Eso me parece maravilloso. Número 2. Arqueogaming es el estudio de la arqueología dentro del videojuego. ¿No? Entonces nosotros podemos estudiar dentro de un videojuego ejercicios arqueológicos. Bueno, quizás las formas más claras son pues juegos arqueológicos, ¿sí? Digamos, no hay muchos. Más adelante nos van a poner un ejemplo de la ciudad de Roma, donde uno estaba jugando en un mundo romano, en una ciudad romana, entonces pues en el mundo presente, entonces uno excavaba y encontraba restos y entonces uno los clasificaba e iba armando mosaicos y restauraba objetos. Y sí, es una forma, existen de muchas maneras. Yo incluso me atrevería a decir que juegos como Minecraft, juegos como Terraria, que tienen que ver justamente, sobre todo en sus versiones más actuales, tienen algo que ver con eso. Las primeras versiones de Minecraft, las que salieron en 2007, incluso antes, ¿sí?, eran un juguete, o sea, no tenían historias, no tenían, digamos, demasiadas finalidades, no habían objetivos, simplemente era interacción entre objetos. Posteriormente fueron desarrollándose algunos contenidos extras, ahora tienen historias, y por ejemplo, desde, no me acuerdo, una actualización creo que fue el 2018-19, existen templos subterráneos. Uno empieza a cavar y se encuentra con un templo, uno empieza a ir en el agua y ve un templo submarino. Eso está creado ahí, dispuesto ahí en términos digamos procedurales, pero eso habla del mundo del juego. Entonces podríamos, el hecho de excavar, de entrar, de buscar un tesoro, ese tipo de cosas, habla de una especie de arqueología dentro del juego. Bien, tenemos esa segunda definición. Tercera definición, arqueogaming es la aplicación de métodos arqueológicos al espacio sintético. Esta es una definición, espacio sintético, espacio digital, espacio virtual. A mí la denominación sintético me suena raro. No sé, quizás es porque en español o por lo menos acá en Colombia, sintético significa, pues es justamente lo contrario a lo natural, ¿no? Entonces, pero bueno, no sé. Pero entendemos a qué nos referimos, ¿no? Él dice que en este momento es donde se da ese field walking in game, ¿no? O sea, ese caminata de campo dentro del juego. Yo creo que muchas veces cuando nosotros jugamos videojuegos, una de las cosas que resultan más inmersivas es hacer una pausa del desarrollo de misiones principales, secundarias y demás, y revisar cómo está el mundo. ¿Sí? En ese momento uno está haciendo estas caminatas de campo, ¿sí? Y ahí uno eventualmente podría desarrollar y aplicar todo este tipo de métodos arqueológicos que, repito, desconozco, pero pues que tienen que están ahí, ¿no? Recolección de artefactos, hacer tipologías, comprensión de contextos, fotografías o vistas aéreas, etcétera, ¿no? Sí, todo eso se puede hacer, en diversidad de juegos. Piénsenlo ustedes en el último Forza, ¿sí?, que uno va de una parte a otra, ambientado en México, etcétera, y pues de un momento a otro uno puede perderse en el bosque a mirar qué hay, y pues bueno, hay árboles y hay pájaros y todo, y eventualmente uno podría encontrarse alguna pirámide, etcétera, y justamente tiene que ver con esto, con el field walking, con las caminatas de campo. El hecho de que hayan caminatas de campo en los videojuegos, y no únicamente en los videojuegos ambientados en contextos arqueológicos o que tienen esa pretensión, sino en otro tipo de juegos, llama poderosamente la atención. Pasa lo mismo exactamente en un Halo, incluso en un Call of Duty. Lo que pasa es que la acción es tan apabullante que no hay tiempo de hacer caminata de campo. Pero si uno se toma el tiempo de hacerla, ¿sí?, el juego empieza a botar, el mundo de juego empieza a arrojarnos muchísima información. Y eso es algo que me parece maravilloso. Cuarta definición, el arqueogaming es la aproximación a la comprensión de cómo el diseño de juego manifiesta
todo lo que los jugadores ven y con lo que interactúan en el mundo. De las 5 definiciones es la única que no desarrolla, y creo que entiendo por qué. Básicamente porque es un desarrollo de las dos anteriores, ¿sí? En las dos anteriores nos está diciendo que podemos utilizar la arqueología dentro de los videojuegos, o que podemos utilizar sus herramientas metodológicas dentro de los videojuegos, y acá nos está diciendo que nosotros podemos entender el diseño de juego expresa justamente pues un mundo mismo de juego. No obstante, creo que eso termina siendo una intuición hasta cierto punto metafísica, ontológica, si no queremos llegar a hablar de metafísica, y pues obviamente eso trasciende el plano arqueológico, y a mí como filósofo me gusta, porque establece una condición de la mundaneidad del mundo, para decirlo con Heidegger, o sea, qué es lo que hace que un mundo sea mundo, y lo establece en términos de justamente todo aquello con lo cual se puede interactuar, que no es en balde, o sea, no es de paso, no es una definición descabellada, ¿no? Lo dice como everything players see and interact with in world, ¿sí? Todo aquello con lo que los jugadores ven e interactúan en el mundo. Heidegger, en Ser y Tiempo, cuando habla de la mundaneidad del mundo, habla justamente de cómo las cosas se nos presentan como cosas, ¿sí? Como cosas que están en la mano o a la mano. Pero hay una diferencia entre algo que está en la mano, ¿sí? Él pone el ejemplo, un martillo que está en la mano lo uso como un martillo, ¿no? Entonces pues martillo y ya está, lo dejo al lado. Cuando el martillo no está en la mano, sino que está a la mano, o sea, tengo que alcanzarlo, etcétera, me doy cuenta que el martillo no es simplemente un martillo, sino que se configura como un sentido, ¿sí? Es una herramienta, pero no solamente es una herramienta, es una herramienta orientada y ordenada según fines, etc. O sea, las cosas no son meramente cosas. Dicho en otros términos, un mundo no es meramente un mundo de cosas. O sea, un mundo de juego tampoco es meramente un mundo de píxeles, polígonos, colliders. Ahí un mundo de juego se establece cuando se crean justamente interacciones. Es una tesis clásica en Ser y Tiempo y pues aparece acá y me parece maravilloso. Quinta definición de Archeogaming. Archeogaming es la arqueología de las mecánicas de juego y del entanglement, ¿cómo lo traduciría? Del código con los jugadores. Bueno, dice que los videojuegos son multisensoriales o colecciones multisensoriales de formas interactivas matemáticas, y que digamos, en términos de un significado profundo, el arqueólogo de videojuegos puede inferir de digamos, pues algunos nuevos lugares y formas, ¿no? Él pone una figura, la figura número 1. Denme un segundito a ver cómo puedo hacer para girar esto. Acá está. Rotar a la derecha. Él nos da una definición, pues dice, nos hace una figura, Archeogaming Map, created by the author, o sea, bueno, un mapa creado por el autor de Archeogaming y diseñado por Sean Graham. Agradecemos el diseño, y le pusieron ahí una letra incluso casi Comic Sans Serif, un poco raro para el diseño, pero bueno, está bien. Dice Archeogaming pasa por básicamente 3, 6, 9 aspectos, ¿sí? El aspecto del mundo real, de la arqueología del mundo real, del videojuego, del hardware y del software, el videojuego o el mundo virtual como sitio arqueológico, filosofía, recepción, desarrollo del juego, cultura creada pues, en términos digitales, si se quiere, la arqueología del título del juego y la cultura, el material cultural, ¿sí? Yo lo estoy traduciendo como material cultural. No sé si esto arqueológicamente sea un nombre técnico y yo estoy haciendo traducciones un poco extrañas. Ahí en el chat nos saludó Arqueología Urbana. Si de pronto hay términos técnicos que yo esté diciendo de una manera aberrada, me corriges, por favor, porque pues me da pena. Bien, me interesa, digamos, hacer una muy rápida revisión sobre justamente estos tópicos y estos temas que aparecen acá, y nos damos cuenta que el Archeogaming tiene que ver con muchas cosas, o sea, con muchos aspectos del saber, ¿no? Entonces habla del entierro que hizo Atari de los juegos, de la historia del uso de un objeto, o de la biografía digamos, de la historia del uso y de la biografía de los objetos, conservación y preservación, etcétera. Más adelante nos va a hablar de algo que a mí me encantó, lo vi y me pareció una machera, porque machera decimos en Colombia, o sea, es algo brillante, es algo genial, ¿sí?
y es esto que llamamos glitches as artifacts. Un glitch en el contexto de videojuego tiene que ver justamente con errores en el de programación, diseño, animación, etcétera, y pues generan estos glitches, ¿no? El típico ejemplo es, no sé, caballos que van flotando, por ejemplo, cosas por el estilo, objetos que no terminan de caer. Y eso tradicionalmente, es decir, son errores, técnicamente son errores, y pues sirven para hacer las risas y un meme aquí y algún video en internet allá, pero a veces son dejadas de lado. Yo hace casi un año hice un video haciendo una pregunta hipotética filosófica, preguntándome hasta qué punto no podríamos interpretar esos glitches in-game, o sea, dentro del juego, como si fueran milagros de los dioses del juego. Es decir, son cosas que no deberían pasar en el mundo natural, como pues los milagros que ocurrirían en el mundo natural si o sea, cuando yo escucho un milagro en el mundo natural, no sé, que cualquier milagro tradicional del cristianismo, ¿no? La resurrección de un muerto, pues eso no ocurre en el mundo natural. Si un muerto resucita, pues lo llamamos milagro. Pues justamente en los mundos no naturales, sino en los mundos sintéticos, en los mundos in-game, ese tipo de errores que se llaman bugs o glitches, ¿sí? Pues hablan justamente de ello. Yo hacía un video ahí en el canal de YouTube de filosofía y videojuegos sobre eso. Naturalmente es una intuición súper, digamos, extraña, y todavía no he leído todo lo que quisiera sobre, digamos, religión en videojuegos, pero es un tema que me ha interesado últimamente. Entonces me llama la atención porque, repito, más allá de un abordaje técnico que explica el error y más allá de un abordaje mediático para hacer las risas, es uno de los temas de los videojuegos que rara vez se tocan. Pero bueno, él lo menciona y dice, podemos hacer un ejercicio arqueológico de estos glitches, entendiéndolos como artefactos. Maravilloso, maravilloso, me parece muy bueno, ¿sí? Incluso vean ustedes que esta intuición que yo tenía, no la había, o sea, en su momento no la había trabajado, y también la encontré acá, ¿no? La encontré como deísmo y construcción del mundo. Bien, hay muchísimos más aspectos. Acá nos hablan de juegos, Minecraft, que poníamos el ejemplo, Elder Scrolls, World of Warcraft, Fallout, etc. Hay una cantidad de temas, y esto lo que nos muestra es que la postura de archeogaming es rica, o dicho en otros términos, el abordaje desde la arqueología, en particular desde el archeogaming, del contexto, horizonte, mundo de los videojuegos, enriquece el mundo en términos conceptuales, de tal manera que podemos pensarlo pues a un nivel muchísimo, ¿cómo lo podríamos llamar? Muchísimo más rico, un mundo más rico. Acabamos de decir, recordando a Heidegger, que un mundo no es un mundo de cosas, un mundo es un mundo de relaciones, de sentidos, de articulaciones, etc. Y siguiendo una tradicional tesis filosófica muy cercana a Hegel, también a Heidegger, y es que entre mejores sean nuestros conceptos, viene la pregunta de qué significa un mejor concepto, pero entre mejores sean nuestros conceptos, mejor es también nuestra comprensión del mundo. Repito, hay un interrogante en qué significa un mejor concepto, pero podemos entenderlo de una manera. Cuando nosotros tenemos escasez de conceptos, ¿sí? Pues tenemos un mundo empobrecido en conceptos para pensarlo. Inicialmente, cuando las ciencias humanas, las ciencias sociales y demás se acercaron al mundo de los videojuegos, habían pocos conceptos. Muchos de estos conceptos hemos tenido que crearlos a lo largo de estos 20-30 años, y los seguiremos creando para seguir hablando de ellos. Algunos todavía resultan insuficientes, otros pues ya van tomando forma. Bien, devolvámonos de vista entonces y sigamos un poco con lo que nos sigue diciendo acá nuestro autor. Entonces vamos a reducirlo, yo creo que acá está perfecto. Vamos a bajarlo un poquito más para que acá en el Twitch se vea bien. Nos comenta ahí Barack Comando: pensé en la conservación de moda y la fragilidad de varios sitios. Y nos acaba de escribir Tlacua, ¿sí? Los glitches podrían ser expresión de procesos que como milagros escapan al humano, pero que pueden ser aprovechados. Sí, esa es una idea que yo tengo muy sugerente, y me gusta la manera en la que lo abordas, Tlacua, porque yo recuerdo,
digamos que parte de cuando uno estudia la cultura griega, ustedes saben que el destino era un aspecto fundamental para ellos. Y el destino, bueno, si los dioses estaban encima o abajo del destino, es una discusión que ellos mismos tenían. Pero cuando habían este tipo de competencias, sobre todo entre los dramaturgos, Esquilo, Sófocles, Eurípides, etc., habían tres tipos de votos, ¿no? Los votos del público, algunos de ciudadanos libres y demás, los votos de otros dramaturgos, y habían unos votos que se dejaban al azar. Y esos votos al azar se suponían que eran los que cumplían los dioses, o digamos, era la elección del dios. De una manera, eso que se dejaba al azar no estaba al azar, ¿sí? Sino que había una fuerza, un poder a la base, o los dioses del Olimpo, o el destino, o las moiras, o algo. Y eso es un aspecto fundamental de la religión. El cristianismo lo tiene todo el tiempo, ¿no? El cristianismo tiene la idea de la voluntad de Dios a la base, la providencia a la base. Todo lo que pasa por amor de... ¿Cómo es? Todo lo que sucede por amor, para bien de los que Dios ama. Dice Romanos 9, no me acuerdo, 29 creo que habría que revisar la cita bíblica. Y en ese sentido, tanto el mundo griego como el mundo cristiano, pues han aceptado que, o digamos, tenían un mundo en el que los errores no eran tales. No existe algo como el error, no existe algo como lo excepcional. Lo que existe es un poder diverso que no entendemos. Hoy en día, sobre todo en un mundo moderno, desmitificado, desencantado, etcétera, cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de errores, en particular en un videojuego, pues se sabe que son errores. Sí, no vamos a hacer metafísica del error en este momento, pero es posible hacer otro tipo de lecturas que nos permitan encontrar cuáles eran los sentidos que tenían los griegos cuando veían eso como destino, cuáles eran los sentidos que los cristianos tenían cuando veían eso como providencia. Son conceptos que nosotros, digamos, de los cuales nosotros nos hemos sustraído y que en términos de la lectura y de una experiencia de comprensión del mundo podrían ser muy útiles. Por eso me gusta esa idea, y a mí me parece que estudiar los glitches y los errores nos abren justamente a eso, algo que escapa a lo humano, porque justamente todo el discurso científico de la modernidad de Galileo y de Karl Parkham lo que nos trató de mostrar es que pues lo que existe es el mundo humano, ¿no? Y pues ese es un mundo que se amplía con la técnica del conocimiento, pero pues lo que quedó más allá, ¿sí? Pues habría que ponerle una interrogación. Y bueno, no sé si quieras comentar algo sobre ello. Bueno, ahí nos responde, dice que ahora en la Jam lo lúdico como medio es lo que intentaba más o menos defender. No sé si lo pudiste ver, bueno, pero sin lo religioso, sino como fuerza imaginativa. Claro, lo que pasa es que lo religioso, lo que pasa es que ahorita estoy metido en un proyecto de religión y videojuegos, entonces ahorita todo lo estoy asociando por allá. Pero lo religioso en el fondo no es más que una forma de, o sea, lo religioso en el fondo es la confrontación con lo indisponible. Y de hecho, en el fondo, la religión es una forma de hacer disponible lo indisponible, ¿sí? Hay los antiguos neoplatónicos, Proclo, Jámblico y compañía, hablaban de la teurgia. La teurgia era cómo hacemos que los dioses nos den su favor. Y habían unos rituales, unas cosas y tales. En el cristianismo lo que es voluntad de Dios es voluntad de Dios. Pero existe la oración. Y dice la Biblia, pedid y se os dará. Y uno dice, pero si Dios es omnisciente y sabe mis necesidades, ¿yo para qué pido? Sí, pero hay que pedir. ¿Pero por qué? En el fondo son formas, repito, de tener que ver, de representarnos y de trabajar con lo indisponible. O sea, no puedo disponer de eso, no puedo disponer de si mañana va a llover o no. No puedo disponerlo. Los estudios meteorológicos, la ciencia me permite una aproximación, pero no tengo certeza 100%. Entonces, pues busco una forma de trabajar con lo indisponible. La religión fue uno, pero la fuerza imaginativa, la mística, digamos, no sé, el genio artístico es otra. Entonces, estamos bien, o sea, vamos por ese lado. No, estuve viendo algunas de las transmisiones del Jam. Pues sabes que no vi en particular el tuyo. No sé, si quieres compartirnoslo sería chévere, si lo tienen ya colgado en la red. De los del lúdico como medio nos iban a compartir los resultados. De hecho creo que ahorita más tardecito iban a hacer una transmisión de los resultados del Jam.
de la Jam. Sería interesante también pues poderlos ver. Pero chévere que estés acá participando también en esto. Y pues si quieres comentar algo más sobre esto, pues bienvenido. Y Baracomando nos decía, pensé en la conservación de mods, entiendo que es la palabra por moda, y la fragilidad de varios sitios. Yo estoy de acuerdo. Yo me acuerdo, había un juego ya de hace muchos años que se llamaba Jedi Knight, Jedi Academy, ¿no? Este tercer juego de la saga de Jedi Knight de Star Wars. Y sobre este juego sacaron una serie de mods, e incluso habían unos que se llamaban mods de transformación total, que te contaban una historia nueva, te cambiaban las lógicas del juego, una cantidad de cosas. Y los mods permitían abrir unos, digamos, dentro de la misma lógica mundo de juego, entendiendo acá un sentido más o menos amplio lo que es lógica y mundo de juego, nos permitían vincularnos con una apertura significativa de este mundo. Y digo apertura significativa porque no es simplemente lo que podemos hacer en un contexto, sino justamente ampliamos este concepto y se establece una ampliación del mundo automáticamente. Ejemplos como los mods de Grand Theft Auto, ejemplos como los mods de, bueno, ahorita los que están saliendo ya para God of War en PC y todo este tipo de cosas, pues tienen que ver justamente con eso. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Yo creo que la conservación de mucho, o sea, hay juegos y de hecho hay historias de ellos que se preservan gracias a sus mods. Oye, mira, acá nos compartiste el link, maravilloso. Voy a tenerlo acá a la mano para verlo ahora más tarde. Y voy a mirarlo porque en su momento, mira que esa charla no la vi. Te agradezco, Tlacua, por compartirnos esto. Bien, chévere. Vamos a seguir, miremos un poco el resto de las ideas que tenemos acá señaladas, ¿no? Nos dice el autor que la arqueología es quizás únicamente, o está quizás únicamente cualificada como una disciplina de documentación de la experiencia humana a través de su materialidad. Y en este sentido, pues cuando hablamos de espacios sintéticos, mundos digitales, pues parecería que no hay materialidad. Pero yo creo que sí, y el autor también lo insiste, ¿no? Insiste en que es posible encontrar materialidad en aspectos claramente pues inmateriales. De hecho lo dice en esto que está ahí como en color naranja. Dice que los arqueólogos del pasado reciente y del tardío capitalismo, ¿sí?, tienen que enfrentarse justamente con la obsolescencia programada, con tipologías anuales, seriaciones, Seriation, ¿sí?, de un volumen y de una escala que requieren la comprensión de Big Data, de un mundo globalizado, mercado de billones. En el fondo esos son datos materiales presentados de una manera inmaterial. O sea, datos materiales, repito, no me refiero acá a pedazos de una vasija o elementos, digamos, constituidos molecular y atómicamente dispuestos en un objeto específico, sino que hacen referencia a todo aquello que tiene valor. Repetimos la tesis, ¿no? Mundo no es un mundo de cosas, mundo es un mundo de sentidos, y la arqueología se puede hacer sobre sentidos, ¿sí? Entonces, incluso sobre sentidos digitales, de tal manera que la construcción de mundos digitales nos puede ayudar a crear nuestras propias historias dentro del contexto de estos mundos virtuales. Completamente de acuerdo. Y por ende, para este tipo de espacios pues surge un nuevo tipo de arqueología, una que busca comprender esta interacción humano-computador, hombre-máquina, ¿sí?, y humano-humano, humano-no humano, ¿sí?, todas estas interacciones en espacios incorpóreos. De una u otra forma, es una tesis que viene ahí de Moll del 2014, está citada acá por Reinhold, y que nosotros vamos a tener que vernosla mucho más fuertemente con esto ahorita, con toda la propuesta del metaverso. No tanto por el metaverso de Zuckerberg y Facebook y tales, sino porque es un concepto que incluso desde antes que lo mencionara Zuckerberg ya estaba pegando, quizás con otros nombres. Ahora pues se llaman metaversos, y de hecho han surgido muchísimos metaversos, y en algún momento pues encontraremos unos desarrollos muchísimo más técnicos de esto, y justamente pues ahorita estamos a las bases, en el momento de entender estas bases, de entender qué significa establecer relaciones hombre-máquina, hombre-hombre, hombre-no hombre, ¿sí?, de manera
no espacial o de manera incorpórea en sentido estricto. Entonces creo que es una muy buena idea, y yo creo que desde ya el autor él está, o sea, le está proyectando a futuro como estos caminos que el arqueogaming, quizá ya luego el nombre gaming no venga a colación, pero lo vemos desde esta perspectiva, estos caminos que el arqueogaming habrá de seguir. Bueno, nos habla acá de distintos juegos y nos dice que estos juegos contienen una herencia arqueológica visual, que son los juegos, pero me interesa sobre todo la siguiente idea, que es la idea de un mundo procedural. El autor, como dirían los españoles, flipó con la idea del mundo procedural, ¿sí? Entonces a él le llama poderosamente la atención esto. Dice que la generación la creación procedural, estos algoritmos, ¿sí? Que crean digamos una serie de ambientes a partir de la interacción e interrelación, o digámoslo filosóficamente a partir de la composibilidad de criterios, ¿sí? Pues establecen, digamos, una serie de aspectos y de elementos que son muy llamativos de entender. Tradicionalmente, cuando se diseña un videojuego en sentido estricto, digamos, pues se tiene que crear todo, ¿no? A menos que si trabajamos con un motor gráfico, pues ya el motor gráfico nos da algunos aspectos, pero se crea el mundo de juego, ¿no? Se crea un espacio, se crea una luz, se crean las sombras incluso, ¿sí? Se crean relaciones, gravedad, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando nosotros trabajamos en el diseño procedural, de una u otra forma lo que se trabaja es en un algoritmo de combinación de posibilidades, digámoslo así, o repito, filosóficamente hablando, de composibilidades, o sea, posibilidades que son composibles unas al lado de otras, de tal manera que no se nos mezclen posibilidades, o sea, imposibles. Ejemplo, No Man's Sky es un buen ejemplo, ¿no? Hay animales marinos, y los animales marinos, pese a que son diferentes, pues son animales marinos en los planetas, en los distintos planetas. Habría sido un error del cálculo procedural o de la generación procedural de contenidos que un animal marino terminara en el cielo, porque pues el cielo no es el mar, ¿sí? Entonces se trata de trabajar justamente con estos criterios de posibilidad y composibilidad. Más adelante, y es justamente esto que tengo subrayado acá en amarillo, y a él le interesa que los PCG Games, o sea, estos juegos que tienen pues creados proceduralmente, tienen el potencial de mostrar de manera emergente, ¿sí? la significación del comportamiento cultural, independientemente, ¿sí? de las elecciones de diseño. Y sí, es cierto, claro, hay un diseño del algoritmo de creación procedural, hay un diseño de ciertos aspectos de pues gráfico, visual, de animaciones y demás, pero sí es cierto que en un aspecto procedural, parte del mundo que se crea sin, digamos, de una manera independiente de los deseos específicos de diseño, y eso pues llama poderosamente la atención del autor, ¿no? Incluso habla de algunas mutaciones que puedan crear interesantes artefactos y que nos permiten digamos, revisarlos y abordarlos, ¿sí? Así como también nos permite revisar los entornos y los ambientes que han permitido crear este tipo de mutaciones y demás, ¿sí? Como arqueólogos, dice él, se puede documentar, preservar y comprender estas culturas. Ahora la pregunta es ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros en términos de videojuegos repito, lo podemos ver de una manera un poco escueta, ¿sí? Cuando hay ciertos aspectos, digamos, cuando la IA en un videojuego va aprendiendo ciertas cosas. Entonces la IA va aprendiendo dependiendo de la manera de juego del jugador. Entonces eso hace que las partidas de juego sean diferentes, y eso hace que la experiencia humana expresada en la materialidad, que es tarea de la arqueología según definición que habíamos dado antes, pues también varíe. Y eso es algo que llama poderosamente la atención de este texto, y es algo que a mí me parece muy valioso. Entonces, bueno, nos va a repetir, digamos, a sintetizar la idea. Nos dice que archaeologists o los arqueólogos que estudian los mundos sintéticos o mundos virtuales, ¿sí? Tienen que suspender su creencia de que las cosas en los juegos tienen que funcionar como funcionan en la naturaleza. Y yo creo que ahí nuevamente, hablando con lo que estamos charlando ahorita con Tlacua, tiene que ver el tema de los glitches y tiene que ver con el tema del error. En la naturaleza no hay errores. Es decir, técnicamente lo que uno llama error en la naturaleza es algo que o es moralmente reprobable,
¿sí? O es algo que científicamente no entendemos, entonces uno lo puede llamar error. Pero sí, pero pues en la naturaleza tradicionalmente no hablamos de errores, ¿sí? No sé, si hay una mutación extra y sale alguien con otro dedo, cosas por el estilo, pues uno lo podría llamar en términos amplios error, pero más que error se trataría justamente de una variación del mundo. Eh, yo creo que valdría la pena pensar la posibilidad del error en el mundo natural, y pues para ello tenemos la idea de los glitches y bugs vistos quizás no a la manera de un error, sino justamente a la manera de lo no disponible, aquello que nos sobrepasa, una fuerza imaginativa, una pulsión artística. Mira, todo ese tipo de cosas creo que son muy valiosas y pueden ser. Mm, Bien, más adelante, que ahora tenemos 7:15. Bien, quiero pasar un poquito, va a pasar estas páginas un poquito rápido para llegar a otro abordaje del arqueogaming que él nos hace. Y bueno, nos vuelve a dar una definición de la arqueología, en este caso pues a partir de Collins Renfrew y de Paul Van, pero la que me interesa más es la de Michel Foucault. Y pues me interesa porque justamente al autor también le interesa. Él dice que la arqueología, según definición de Foucault, 1, trata de definir discursos que siguen ciertas reglas. 2, la arqueología define discursos en su especificidad, que muestran el camino para poner reglas y que ponen ciertas, digamos que se ponen en juegos, y que en este sentido pues la arqueología sería irreductible a otras cosas. Y tercero, pues la arqueología es un rewriting, es como una reescritura, una transformación regulada de lo que ya ha sido escrito, una descripción sistemática de un discurso objeto. Foucault tiene un texto que se llama La arqueología del saber, y bueno, ahí dice algunas cosas, en otros textos están las otras, pero justamente encuentra el profesor Reinhardt que lo que Foucault escribió es tan válido en arqueología, digamos en arqueología de campo, Dirt Archaeology, dice él, como en el arqueogaming. Y dice que la arqueología de los mundos sintéticos, ¿sí?, digamos, depende mucho más de detectar, de comprender, del operar, ¿sí?, con ciertas reglas creadas por los creadores de este mundo digital, ¿sí? Así que Foucault pues seguramente podría ser más importante en la arqueología de estos mundos sintéticos. Y es una idea sugerente, Tradicionalmente nosotros cuando abordamos la arqueología de Foucault pues lo utilizamos para... Bueno, depende de los usos, pero por lo general en filosofía se utiliza mucho como para hacer una arqueología del poder, es decir, qué tipo de estructuras de poder subyacen en la construcción de este mundo de reglas y de sentidos que se van construyendo históricamente. ¿Sí? Foucault tenía muchos ejemplos, ¿no? La idea de la locura, el problema con la sexualidad, el problema con el castigo. Si hacemos arqueología de todo eso, pues encontramos que en el fondo hay ciertas estructuras de poder haciendo lo que hacen. Y lo que nos sugiere el autor acá es, mira, sí, todo puede ser cierto, pero si lo aplicamos al contexto de los videojuegos, digamos, toda esta misma dinámica nos puede hablar ciertamente de unas estructuras de poder, pero no tanto de un poder político, o bueno, quizás sí, como de una posibilidad, en el sentido de poder, ¿no? De lo que podemos hacer en un mundo sintético, en un mundo digital. Me parece que es una buena idea. ¿Sí? Más adelante va a seguir, siguiente página va a ser otra caracterización un poco más específica de lo que va a ser el arqueogaming, y nos dice que si la arqueología tradicional, en particular esta que llama en la New Archaeology, ¿sí?, si en la arqueología, en la nueva arqueología los arqueólogos enfatizan en la evolución cultural y en buscar generalidades y enfatizar sistemas de pensamiento, etcétera, ¿sí?, de tal manera que todo tiene que responder a un porqué y a un cuándo. El arqueogaming justamente hace eco de esta postura arqueológica, de tal manera que mezclamos el porqué y el cuándo, ¿sí? Arqueogaming mixes both, ¿sí? Mezcla tanto el porqué como el cuándo. Nosotros podemos preguntar el por qué, ¿sí?, para determinar razones detrás de ciertas decisiones de diseño, ventas, popularidad, jugabilidad e incluso complejidad. Pero el cuándo nos permite a nosotros reconstruir una cronología de eventos que nos pueden ayudar a responder estas preguntas de por qué. En arqueogaming no hay un por qué sin un
cuándo. Y eso es muy sugerente en el contexto de los videojuegos, y a mí me pareció una idea maravillosa. En parte porque la filosofía se la pasa jugando con las preguntas básicas: qué, cuándo, cómo, por qué, o sea, los pronombres interrogativos. Y cuando nosotros aplicamos esto a los videojuegos, pues rara vez sale una idea sugerente, pero el archeogaming nos permite articularlo. Ciertas ideas, ciertas razones de diseño, cuando yo pregunto el por qué, se responden justamente cuando yo logro responder al cuándo, ¿sí? De ejemplos simples, digamos tan simples como, por ejemplo, pongo el caso de Grand Theft Auto 3, ¿sí? Que uno no podía atravesar toda la ciudad, que estaba dividida por tres puentes si mal no recuerdo, y uno tenía que cumplir primero las misiones de una parte de la ciudad para poder desplazarse a otro, ¿sí? Etcétera. Y entonces el por qué se respondía con el cuándo, justamente, ¿sí? No se podía pasar a otras partes de la ciudad hasta que no se completaran una serie de misiones. ¿Por qué? Por un tema de la historia. ¿Cuándo? En el desarrollo de la historia. Esas son perspectivas que nos permiten a nosotros entender ciertas estrategias de diseño. El diseñador diseña el videojuego de una manera en que le sea lo más, pues, versátil, sensato, ¿sí? Que cumpla con los requerimientos y objetivos que tiene, pero en la experiencia de juego surgen este tipo de preguntas, y pues que muchas veces pues no faltan los jugadores que tratan justamente de romperlo, ¿no? Recuerdo mucho, había un juego que me gustó particularmente, no fue muy bien recibido, pero a mí me gustó bastante, que se llamaba Ryzen, de los mismos creadores de la saga de Gothic. Y recuerdo que uno podía subirse a un monasterio, tomarse una poción de fortaleza y lanzarse del monasterio al acantilado, y si uno se tomaba la poción caía vivo. Pero el problema es que ese acantilado no estaba abierto hasta que uno no resolviera cierto tipo de misiones, porque en parte por temas de la historia, en parte porque todos los enemigos que estaban ahí tenían un nivel muchísimo más alto de lo que uno hacía en el monasterio. Pero oye, pues era una forma de tratar de romper el juego, y ese tipo de experiencia que rompía el juego al mismo tiempo nos mostraba nos mostraba una forma como estaba diseñada el juego, y al mismo tiempo permitía pues hacer un ejercicio arqueológico del mismo. Entonces creo que es una muy, muy buena idea, ¿no? Seguimos entonces un poco con estas ideas, tratando de mostrar que el archeogaming hace parte de la arqueología, y entonces nos lo dice explícitamente: el archeogaming es una subdisciplina de la arqueología que trata de ir justamente pues tan lejos como pueda, justificando su existencia no solamente en el plano académico, sino en términos de una arqueología tradicional, ¿sí? Entonces dice que si bien la arqueología es principalmente acerca de nuestra propia cultura y del presente, que el arqueólogo está haciendo o rehaciendo en todo momento el presente, y de esa manera pues unas fuentes renovables, y que el proceso de hacer arqueología es más importante que sus resultados. Y dice, el arqueogaming casa completamente con estas definiciones, ¿sí? O sea, el arqueogaming no ha dejado de ser arqueología, de la misma manera que la geoficción no ha dejado de ser geografía. Repito, esta idea insistente en decir que el arqueogaming es arqueología es una forma de defender epistemológicamente un saber, es decir, el saber que estamos haciendo tiene sentido. Eso es una pregunta que en particular le interesa a los académicos, y pues en este caso a los arqueólogos, filósofos, epistemólogos. Y es una discusión válida, porque pues nos permite a nosotros darnos cuenta que existen que podemos hacer, si la justificación epistémica queda bien hecha, quiere decir que podemos hacer uso de todo el acervo conceptual de la arqueología para trabajar los contextos de los videojuegos. Y pues eso es una pasada, o sea, eso es una maravilla, porque nos permite justamente tener unas herramientas conceptuales que nos enriquecen la comprensión del mundo. ¿Sí? Recordemos la idea que estamos manejando de un mundo, o sea, los mundos no son meramente mundos de cosas, son mundos de relaciones, de sentidos, de interacciones, y en ese sentido, entre más perfilados y refinados tengamos los conceptos para aprender y pensar esas relaciones, interacciones y demás, pues tenemos una comprensión del mundo mucho más refinada, incluso en este caso de un mundo de juego. Hasta acá nos ha mostrado que el arqueogaming se parece a la arqueología. Ahora va a empezar justamente a establecer diferencias, ¿sí? Diferencias para mostrar, bueno, si está en arqueología, ¿por qué vamos a hacer
algo diferente a lo que tradicionalmente es la arqueología. Y él dice, mira, hay un par de diferencias, en particular esta me llama poderosamente la atención. Él dice que mientras que en la arqueología clásica, en la arqueología del mundo real, del mundo natural, ¿sí? En el momento en el que se hace la arqueología, el mundo es destruido, ¿sí? En el arqueogaming el mundo no se destruye, ¿sí? En los videojuegos, dice, sin embargo, los arqueólogos siempre tienen a menudo múltiples copias del juego o de las partidas guardadas y pueden justamente retornar desde allí. Mientras que si yo hago un ejercicio arqueológico de, no sé, alguna zona en la península de Yucatán o en la península Ática, pues esa zona que ha sido intervenida arqueológicamente quedó intervenida arqueológicamente. En los videojuegos no pasa eso, ¿sí? Justamente pues por su carácter propio de mundo virtual. Ahora, razón por la cual es necesario seguir haciendo constantemente arqueología en los videojuegos. Yo pongo acá un paréntesis. A mí la arqueología es hija en el fondo del romanticismo. O sea, la arqueología ha existido desde que los seres humanos son seres humanos, ¿sí? Pero disciplinarmente es hija del romanticismo, es hija de las escuelas históricas que nacen en el siglo XVIII y XIX, etcétera, etcétera. Y yo no sé, a mí, o sea, esto no es una consideración epistémica, es una consideración más bien emotiva. A mí me da la impresión que hay una especie de nostalgia a la base del ejercicio arqueológico. Repito, no es epistémicamente hablando lo que digo, lo digo en términos un poco más filosóficos. Sí, y creo que esta nostalgia se exacerba un poco en los videojuegos. Al final de cuentas, en el mundo real, pues la ruina, los restos, las excavaciones, reales o posibles, pues están ahí, se pueden rehacer, retomar, volver sobre ellas en algún momento. Pero hay videojuegos que una vez pasada la generación de consolas, una vez pasado el sistema operativo, etcétera, volver a ellos es difícil. Es difícil. Hoy en día nosotros, por ejemplo, estamos viendo pues estos lanzamientos de colecciones. Acaban de sacar Diablo 2, acaban de nuevo, acaban de sacar Grand Theft Auto, acaban de sacar Castlevania, etcétera, ¿sí? Versiones antiguas traducidas, y es una forma de volver a acceder a estos juegos que jugamos alguna vez hace 20, 30, 40 años. Pero hay otros juegos que no. Yo recuerdo mucho que cuando yo era de pequeño, no sé, 15 años quizás, jugaba un juego que se llamaba Fantasmagoria, que eran de estos juegos que hacían en los 90 con actores de carne y hueso, decimos acá, ¿no? Los grababan y entonces eran un sistema de lecciones interactivo, iban pasando cosas y era un juego que me gustaba mucho. Lo conseguí en Steam, lo traté de instalar y simple y llanamente no corre. Es incompatible, o sea, según Steam sí se puede, pero pues no lo he logrado hacer, lo he intentado en 3 computadores y uno dice, bueno, pero se puede. No obstante, hay otros juegos que ya ni siquiera se pueden, bien sea porque los estudios desarrolladores desaparecieron, porque no hay nadie interesado en retomarlo. Está justamente toda esta idea del abandonware, ¿no? De todo este programas y juegos que han sido de una u otra forma pues perdidos en términos de cómo no lo podemos volver a acceder. Y la página del archivo de internet, archive.org, tiene toda una sección de una serie de juegos y oye, funcionan a manera de museos y es maravilloso. Pero repito, creo que es una perspectiva como el arqueogaming, que nos dice cada juego es un mundo en sí mismo de sentido y demás, pues da la impresión de cuántos mundos se nos han perdido. No sé, me pone nostálgico. Puede ser puramente percepción mía, pero me pone algo nostálgico. Bien, miremos un poquito más adelante esto porque no quiero pasarme demasiado de tiempo. Nos va a mostrar acá sigue hablando acerca justamente de las distinciones entre la arqueología y el arqueogaming, para decirnos que los videojuegos, acá que está en azul subrayado en rojo, los videojuegos son una fuente importante de preservación, ¿sí? Y es cierto, hay muchos materiales que nosotros podríamos y se pueden conservar ahí. De hecho, está esta famosísima biblioteca de Minecraft, no sé si la hayan visto, en la cual se están almacenando una serie de libros, en particular libros que son prohibidos en ciertos países, Irán, China, Taiwán, Hong Kong, etc. Bueno, Hong Kong en particular, pero ciertos países que tienen prohibidos ciertos libros, ¿sí? Y que no circulan en bibliotecas, no son posibles de acceder mediante pues plataformas en línea y demás. En este servidor de Minecraft uno puede entrar a la biblioteca y leer esos libros.
Digamos que bueno, no es la única, hay otros ejemplos, pero este en particular me llama la atención porque tradicionalmente la forma escrita ha sido la forma tradicional de preservación. Ha sido la forma tradicional de preservación. ¿Sí? Papiros, libros, bibliotecas y demás. El hecho de que cambien los dispositivos, ¿sí? Ahora ya no es una biblioteca física, es una biblioteca virtual, pero se mantengan las tecnologías y seguimos trabajando con la escritura, me parece altamente significativo. Creo que incluso los videojuegos no solamente hablan del pasado que conservamos, sino hablan de nosotros, gente del presente, que conservamos el pasado. Y creo que ese es un abordaje importante desde el archeogaming, tal como él nos lo había mencionado atrás. Acá hay una frase que me gustó, me pareció maravillosa, nunca la había leído. Y dice que... dice... ¿Quién es el que dice esto? Pues este personaje dice... No lo veo. State of play becomes a transitional text. Bueno, dicen que en el fondo, sí, que famosamente afirmó su Tidiness Theory, ¿sí? Que todos los juegos son más o menos como de limpiar algo. Y es cierto, ¿no? En los juegos nosotros recogemos, hacemos colecciones, construimos, destruimos los enemigos, completamos tareas, alcanzamos ciertos niveles, desbloqueamos puntos de acceso, etcétera. Sí, en el fondo el acto de jugar se parece bastante al acto de limpiar algo. Pero no solamente limpiar algo en sentido de ponerlo bonito y en orden, sino como de revelar lo que está ahí a la base, ¿no? Un poco en el sentido de la limpieza arqueológica. Dice que en este sentido el gaming, jugar, es un paralelo de la arqueología, ¿sí? Que también tiene que ver justamente con limpiar de un catástrofe, digamos, de un desastre de información, y hacer de esto algo pues sensato en medio de todo el caos. Bien. Yo creo, nos quedan faltando todavía unas cuantas páginas, pero ya son las 7:30 y no me quiero alargar porque no quiero que los episodios sean excesivamente largos. Entonces voy a dejar la lectura y la presentación de este texto acá. Yo pues por ahora me voy a ir despidiendo, no sin antes dar un momentico la palabra a ver si alguno de nuestros invitados tiene algún interrogante, pregunta, duda, inquietud o sugerencia. Miramos acá el chat. Tenemos acá arqueología urbana. Baracomando, Tlacua. Bien, listo. Bueno, por mi parte, repito, no quiero alargarme más, pero me ha encantado este espacio. Creo que la próxima vez podríamos ir un poquito más rápido para que no se nos alarguen innecesariamente tanto los seminarios. Pero bueno, esto es lo que hacemos los filósofos, ¿no? Cuando queremos hacer algo, hacemos un seminario, y un seminario básicamente es pues leer algo y pensar. Y pensar es establecer relaciones. Acá lo hacemos a manera un poco en voz alta y tales, pero me interesa sobre todo pues irlo haciendo. Este video posteriormente va a quedar colgado en YouTube, ¿sí? Así que pues vamos a accederlo. La idea es que todas las semanas pues hacemos el video y lo colgamos en YouTube, y pues ahí van quedando como una especie de nuestras memorias. Por mi parte no es más, no me resta sino agradecerles por su presencia acá, quienes estamos, agradecer por quienes vayan a ver este video posteriormente. Les invito a que vuelvan a conectarse el próximo martes a las 18 horas hora de Colombia, y pues bueno, será de un placer seguir leyendo. Los invito a que nos sigan en el canal de YouTube Filosofía y Videojuegos, Instagram Filosofía y Videojuegos, Facebook, y a Instagram Filosofía y Videojuegos. Entonces ahí podemos ir también como interactuando. Y pues nada, cualquier cosa me pueden escribir directamente también por acá por el Twitch. Por mi parte no es más. Les agradezco muchísimo su presencia y atención, y que los cielos nos miren con su beneplácito. Hasta pronto.